Finalmente resolvamos el inciso B de este problema, que dice así. Supón que el auto se libera desde el reposo en lo alto del plano y que la distancia desde la defensa frontal, que supondremos que está aquí, hasta el final del plano inclinado es D. Y lo que queremos encontrar es cuánto tarda la defensa frontal en llegar al final de la colina, es decir, en llegar a este punto y con qué rapidez llega. Yo he elegido aquí poner mi sistema coordenado, como en el caso anterior, inclinado, pero además de tal modo que el origen quede alineado con la posición inicial de la defensa frontal. Entonces, mi sistema de referencia va a empezar acá, ese no se va a mover en este caso, se va a quedar aquí clavado, justamente alineado con la posición inicial de la defensa frontal, y digamos que al final de la colina es que tenemos la posición X igual a D. Ahora, tenemos que hacer lo que siempre hacemos para este tipo de problemas, que es, bueno, ya está el dibujito, y luego tenemos que determinar cuáles son las ecuaciones que vamos a usar para cada caso. Las ecuaciones dependerán del tipo de movimiento que tenemos en cada eje. En el eje Y ya quedamos que tenemos un sistema en equilibrio estático, la suma de fuerzas es 0 y no hay velocidad en Y. Así que aquí lo que tendríamos es que no hay ningún movimiento que analizar. Sin embargo, en el eje X, como sabemos que la aceleración es igual a g por seno de teta, esto lo encontramos en el inciso anterior, vemos que g es constante y teta es constante porque no está cambiando la inclinación de este plano. Y entonces a en x, la aceleración resultante en x también es constante. Cuando tenemos una aceleración constante en x, lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en x. Por esa razón, lo que vamos a usar son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el eje X. En este tipo de problemas ya sabemos también que tenemos que hacer dos dibujos. Un dibujo donde planteamos lo que ocurre en el momento inicial y todos los datos que conozcamos en el momento inicial, y un dibujo donde planteemos todo lo que ocurre en el momento final con todos los datos que tengamos en el momento final para después seleccionar de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuáles van a ser las que nos servirán para encontrar lo que queremos, que en este caso es cuánto tarda, o sea, el tiempo, y la rapidez con la que llega, es decir, el tamaño de la velocidad. Hagamos pues los dibujos. Entonces ya hice el dibujito aquí del carro, ¿ok? En el instante t igual a 0. Esta es mi foto del tiempo inicial, ¿sale? En ese tiempo inicial me voy a fijar en la posición de la defensa que elijo, porque así tracé mi sistema de referencia, elijo que se encuentre en el tiempo igual a 0. Elijo que la posición de la defensa esté exactamente en el origen. Eso quiere decir que x0, en el tiempo igual a 0, la posición de la defensa era 0. ¿Sale? ¿Qué otros datos conozco aquí? Como me dice el problema, el auto parte del reposo. Y como el auto parte del reposo, pues la velocidad inicial en x va a ser 0 también. Yo me voy a centrar exclusivamente en lo que está pasando en x porque solo en x se está dando el movimiento, por eso no pongo los datos en y. Y por último, la otra información que ya conocíamos era que la aceleración en x, que estamos llamando ARX, es g seno de teta, donde teta es este ángulo. Y esto es toda la información que tengo del instante inicial de 0 igual a 0. Ahora vamos a ver qué pasa en el instante final. También tenemos que hacer un dibujito y escribir toda la información que conozcamos de ese instante para poder sustituir los valores que requiramos en las ecuaciones que vamos a usar. Ahora ya hice el dibujito sobre la posición final del vehículo. Acuérdense que lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente, y a nosotras, es la posición de la defensa frontal. A esta le voy a llamar XF.
Este es el dibujo cuando el tiempo es el tiempo final. Y lo quiero encontrar. Es una de las cosas que quiero encontrar. Entonces, esta es la foto del instante final. ¿Qué conozco en el instante final y qué quiero conocer en el instante final? Conozco la posición final, XF. Acuérdense que XF nosotros le llamamos X de TF también, ¿no? Y pues fíjense que sí, porque ya me la habían dado. Me habían dicho originalmente que la posición, bueno, la distancia que se desplaza el vehículo desde su posición inicial hasta su posición final vale D. Y yo empecé a contar aquí, esto sería X0 y esto sería, y X0 elegimos que fuera 0. Y XF sería esta, XF sería igual a D. Entonces sí, esa sí la conozco y la voy a escribir. XF es igual a D. ¿Qué otros datos puedo querer tener o puedo tener? Me están preguntando con qué velocidad llega al final de su recorrido. Eso quiere decir que me están preguntando cuál es la rapidez BF en X. A esta le estamos llamando, también sería Bx de TF. Y esta es una incógnita. Esta no la tenemos, pero la queremos encontrar. Esta es una de nuestras variables para encontrar. Y la aceleración sigue siendo la misma porque no cambió. ARX, recordemos que es constante, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y es G por seno de teta. Entonces ya tenemos todos los datos iniciales y todos los datos finales. Ya habíamos dicho que el movimiento en el eje X es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que tenemos que usar las ecuaciones en X del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esas ya las conocemos, no las voy a deducir, solo las voy a escribir. Y estas son las ecuaciones que vamos a usar, ¿sale? Que son las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando las escribo en X. Aquí cambié X de TF por XF, ¿no? Y T por TF. Y me fijo cuáles de estas variables tienen lo que yo quiero encontrar. De entrada, lo primero que nos piden es el tiempo TF. Entonces necesito ver de estas tres ecuaciones cuál tiene el tiempo. Esta sí lo tiene, esta sí lo tiene y esta no lo tiene. Normalmente ustedes eligen trabajar con la que no tenga un exponente cuadrático. Está bien, es legal, pero vamos a ver si en este caso nos sirve. Aquí tenemos TF, que es la que queremos encontrar. Eso está chido. Luego tenemos a X, que le estoy llamando a X y aquí le estamos llamando a RX. Es la misma, no se confundan. Y entonces, como la conozco, también está bien. Luego tengo la velocidad inicial en X, que aquí aparece que sí la conozco. Eso está buenísimo, pero necesito conocer la velocidad final en X. Y esa no la conozco. Aquí me comí las X. Y aquí también. Y esa no la conozco. Entonces aquí tengo esto que es una incógnita, esto que es una incógnita y esto que sí conozco y esto que sí conozco. Pero pues no la puedo usar porque no las conozco. Entonces esta tengo dos incógnitas y no me sirve. Vamos a ver la de arriba. En la de arriba tengo esta que es mi incógnita, que es la misma que esta, ¿sale? Entonces cuenta como una sola incógnita. ¿Conozco la aceleración? Sí, sí la conozco. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, es 0. ¿Conozco la posición inicial en X? Sí. Y justamente conozco la posición final. Aquí la tenemos, es D. Entonces en esta solo tengo una incógnita y tengo todo lo demás conocido. Así que la que voy a usar es esa. Esa es la que me sirve para encontrar el tiempo. Y veo cuáles son los valores para este problema de estas variables. Sabíamos que X0 vale 0 porque yo elegí que mi sistema coordenado, el origen, correspondiera con la posición inicial y X0 vale 0. También sabemos que B0X vale 0. Entonces estos dos valores los voy a sustituir y sabemos que ARX es G por seno de teta. Así que vamos a poner eso en la ecuación que nos sirve y nos queda así. Quedamos que esto es 0, esto es 0. Y entonces, y esto vale D. Me queda D es igual
el 0. Ya no lo voy a escribir, 0 más 0 es 0. Y me queda ARX, que era G por el seno de teta, por TF al cuadrado sobre 2. Despejo TF, que es lo que quiero encontrar. Hagan esto con cuidado. Y me queda que TF es igual a la raíz cuadrada de 2 veces D entre G seno de teta. Fíjense cómo en este caso tampoco depende el tiempo de la masa, justamente porque la aceleración no depende de la masa. Así que va a tardar lo mismo en llegar del mismo punto inicial al mismo punto final un tráiler cargado que una bicicleta, considerando que no hay fricción. Si hay fricción, la cosa cambia, ¿ok? Y ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. La siguiente pregunta que nos hicieron es cuál va a ser la velocidad final. Entonces nos regresamos a nuestras ecuaciones y vemos cuáles son las que nos sirven. En este caso, voy a borrar las palomitas que tenía para poner la situación para el caso de la velocidad y considerando que ya conozco algunas cosas que antes no conocía. Por ejemplo, lo que quiero es velocidad final, eso es lo que me están pidiendo aquí. Y reviso entonces las ecuaciones. Esta ecuación de todos modos no me iba a servir porque no tiene velocidad final y las opciones son esta o esta, ¿sale? Entonces, puede ser. ¿Conozco la velocidad final? No, pero es justo lo que quiero encontrar, así que esa me interesa. Esa ecuación me sirve. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿Conozco la aceleración en X? Sí. ¿Conozco el tiempo final? Sí. Qué suave, esa me sirve. Vamos a verificar por completitud si la de abajo también sirve. ¿Conozco la velocidad final en X? No, pero es justo lo que quiero encontrar. Así que está suave, esta me sirve. Conozco la velocidad inicial en X, sí. Conozco la aceleración en X, sí. Y conozco XF, sí. Y conozco X0, sí. De hecho, en este caso es más directo utilizar la segunda que utilizar la primera. Voy a usar, sin embargo, esta para que vean cómo se simplifican las cosas matemáticamente cuando tienes factores comunes dentro y fuera de una raíz. Entonces voy a usar la segunda expresión para encontrar la velocidad final en X. En este caso en particular, sabemos que la velocidad inicial en X valía 0. Así que directamente sustituimos los valores que nos interesan y nos queda entonces la cosa así. Recordemos que la aceleración Rx será g por el seno de teta y ya conocemos el tiempo final, que es esto, la raíz cuadrada de 2d por g por el seno de teta, así que vamos a sustituir estos valores. Bfx es igual, aceleración Rx será g por el seno de teta. Y Tf, lo vemos aquí arribita, es la raíz cuadrada de 2d sobre g por el seno de teta. Ahora fíjense, podríamos decir que esta es la solución, pero es una solución poco elegante. Para que la solución quede más elegante, necesitamos simplificar esto con esto. Fíjense cómo es un factor común. Y lo que voy a hacer para simplificar es usar un truco matemático. Voy a expresar g por el seno de teta como la raíz cuadrada de esto al cuadrado. Ya sabemos que si yo a un número que le ve al cuadrado le saco raíz, pues queda el mismo número, ¿no? Así que elevo al cuadrado y saco raíz. Estos dos se neutralizarían, me daría lo mismo. Hasta aquí no he hecho nada. Y esto va multiplicado por 2d sobre g por el seno de teta. ¿Por qué hago esto? Porque haciendo esto ya puedo meter en una sola raíz los dos multiplicandos, los dos factores. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a poner una sola raíz y me va a quedar g por seno de teta al cuadrado que multiplica a 2d sobre g por seno de teta. Pero
Lo que yo quiero es simplificar estas cosas, así que voy a escribir esto ya no como un producto de fracciones, sino voy a hacer la multiplicación de las fracciones. Y acuérdense que las fracciones se multiplican así, este por este arriba, este por este abajo. Y eso es lo que voy a hacer. Dejo la raíz y me queda g por seno de teta al cuadrado por 2d entre 1 por g por seno de teta, que es g por seno de teta. Lo voy a poner así para que quede más claro que yo puedo simplificar. Tengo esto al cuadrado y abajo lo tengo sin cuadrado y puedo dividir. Y el resultado final será este. G por seno de teta por 2d. Y en pos de la elegancia, vamos a poner lo más alto primero y lo más chaparro al final. Y entonces me quedará que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada. Lo más alto es el 2, le sigue la d, luego tenemos g y luego tenemos seno de teta, que es lo mismo que está arriba. Y esta es la velocidad con la que llega la defensa frontal al final de la pendiente. Nuevamente podemos ver que no depende de la masa. Van a llegar al mismo tiempo, van a llegar con la misma velocidad final porque no hay fricción. ¿Ok? Y con esto terminamos la resolución del problema.